Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Viviente, Ministerio Internacional del Dios Vivo, al conocimiento de las cosas espirituales. Es necesario repetir esto cada vez que vamos a enseñar algo de lo espiritual. ¿Por qué? Porque es una doctrina que nunca antes se había dado a conocer. Por el entendimiento, porque la doctrina es la misma de Jesús de Nazaret. O sea, la doctrina que hace 2000 años predicó Jesús de Nazaret no tenía un entendimiento. Nadie la pudo entender. De hecho, a él le mataron y la gente quedó en ignorancia. Tenía que venir el Hijo del Hombre. Por eso habla de una segunda venida. La segunda venida del Señor. Y era cuando viniera el Hijo del Hombre. Entonces, cuando nosotros vamos viendo las cosas que aquí se van predicando, nos vamos dando cuenta que no tiene ningún parentesco con todo lo que habíamos conocido en la religión. Porque todo lo que se enseñó, todo lo que se vio, todo lo que se conoció, no era lo espiritual. La palabra espíritu es un conocimiento, es una sabiduría. Entonces faltaba lo espiritual. Hace 8 días hablamos precisamente de cómo resucitan los muertos. Y un muerto que resucita no está hablando de un cuerpo físico, sino está hablando de una mente. De hecho, Dios siempre trata con la mente, no con el cuerpo físico o con el cuerpo carnal. Entonces, cuando Dios habla de una mente, entonces todo lo que enseña la doctrina son beneficios para un espíritu, para una mente. En esta oportunidad les voy a hablar de lo que es la vida eterna. Ese tema no lo tocan en ninguna religión porque la vida eterna tiene que ver únicamente con el espíritu. ¿Por qué? Porque para mí es bien difícil, oiga bien, para mí es bien difícil comenzar a enseñar estas cosas. ¿Por qué? Porque la vida eterna no puede estar en la carne. Un cuerpo físico, un cuerpo de carne, usted tiene bien claro que deja de respirar, los órganos dejan de funcionar, el cuerpo va al sepulcro y ahí termina en descomposición. Entonces, ¿cómo resucitan los muertos? No está hablando de resucitar un cuerpo físico, un cuerpo de carne. Lázaro resucitó al 3er día, al 4.º día, porque preguntó cuánto tiene de enterrado. Entonces, y resucita Lázaro, pero esa era una figura para que hoy en día nosotros sepamos que los muertos resucitan. Pero él murió y momentáneamente pues resucitó. Digo momentáneamente hablando de días. ¿Por qué? Porque hay muertos que ya llevan 30 años, 40 años, 100 años, 200 años y ellos jamás van a volver. ¿Por qué? Porque lo que tiene una vida eterna, oiga bien, porque esto lo voy a decir así bien despacio y bien claro, la vida eterna está en su mente y en su espíritu. O sea, su mente y su espíritu es lo mismo. Entonces, cuando usted recibe la doctrina de la vida eterna, usted va a tener una vida eterna. Pero espiritualmente, la carne no. La carne va a llegar a una cierta edad y deja de existir. Por eso algunos mueren a los 40. Bueno, para la muerte no hay edad y todos lo sabemos. Entonces, en la Biblia dice que los más robustos, 80. Pero esa es una medida, solo por poner un ejemplo. Porque hoy en día mi madre vivió 96 años. Y algunas llegan a 100, algunas logran pasar unos años de 100. Y ya el cuerpo está muy debilitado por el uso, por el desgaste.
y obviamente no va a pasar más de eso. Hablo de estos tiempos. Entonces, hablando de una carne, de un cuerpo físico, de un cuerpo carnal, entonces el espíritu sí puede ser eterno. Evidencia de eso es que el espíritu de Jesús de Nazaret no murió. El espíritu llevó ese cuerpo a un lugar donde es el lugar de luz inaccesible. ¿Por qué? Porque esa fue una figura de que la mente, o sea, el espíritu de Jesús de Nazaret, se llevó ese cuerpo y lo levantó al tercer día del sepulcro y todos lo hemos visto. Entonces, es más, todos sabemos que Jesús de Nazaret tenía vida eterna, porque dijo que iba a regresar y regresó 2000 años después, pero ya no regresó con un cuerpo judío, sino que el espíritu es el mismo, pero el cuerpo obviamente es otro. Y ese cuerpo se iba a llamar el Hijo del Hombre. Jesús de Nazaret habla eso. Entonces quiere decir que cuando usted reciba esta doctrina, usted va a tener vida eterna. Porque ese era el propósito de Jesús, predicar el evangelio de la vida eterna. Las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. Entonces nosotros los vamos a ver conforme a lo que está escrito. Esto que yo le estoy diciendo tiene respaldo de lo que habló Jesús de Nazaret hace 2000 años. Y como le repito, yo no hice la Biblia. Cuando yo nací, esa Biblia ya estaba hecha. A mí lo que Dios me dio fue el entendimiento para poderla predicar. Y cuando viniera esa predicación, entonces era la manifestación del Hijo del Hombre. Claro que le es difícil para usted creer que un cuerpo así como el mío tenga la capacidad para poder dar algo tan sublime, tan solemne y tan especial y tan como lo ven los religiosos. No, para Dios es tan sencillo. Y para usted también, cuando los ojos del entendimiento le sean alumbrados. ¿Por qué? Porque lo que usted necesitaba para vivir bien, para vivir como un hijo de Dios, era una buena doctrina. Y esta es la doctrina que usted está recibiendo de la vida eterna. Voy a entrar a lo que está escrito, porque mucha palabrería sin fundamento escrito no tiene garantía de que sea una verdad. Pero si esto está escrito y es que es usted el que no lo quiere ver así, el problema ya no es mío. Entonces vamos a ir rápidamente, y el tema de esta oportunidad tiene por título ¿qué es la vida eterna? Y nosotros lo vamos a ver porque ya le dije, la vida eterna es una doctrina que da un beneficio, que usted sea eterno, pero no en la carne, en el espíritu. Usted tiene un espíritu y es el espíritu de Dios. Vamos a ir rápidamente entonces a Juan 3, del 13 al 15. Y Juan 3, del 13 al 15, dice así: hablando Jesús de Nazaret hace 2000 años. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Hablando Jesús de Nazaret. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Moisés levantó una serpiente en el desierto. Y esa serpiente que Moisés levantó en el desierto servía para sanar a unos que habían sido picados por mordeduras de serpiente. Y era una cantidad grandísima de los que estaban afectados. Entonces Moisés levanta una serpiente y todo aquel que veía esa serpiente se sanaba. Entonces aquí Jesús dice que así como Moisés levantó aquella serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos a ver para qué. Entonces dice,
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué venía el Hijo del Hombre? Para que todo aquel que le creyera no se perdiera y tuviera vida eterna. ¿Cómo es que usted le puede creer al Hijo del Hombre? Si el Hijo del Hombre habla, si el Hijo del Hombre le predica, si el Hijo del Hombre le enseña, si el Hijo del Hombre trata de convencerlo. Porque así dijo Jesús, que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Les conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. Mas si viniere, mas si muriere, se lo enviaré. Mas si yo me fuere, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso dice allá en Juan 16. Entonces estamos viendo que el Hijo del Hombre iba a predicar y todo aquel que iba a creerle iba a tener vida eterna. Ahora vamos a ir a otros dos versículos. Siempre Juan 3, 35 y 36. Dice así: el Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Verso 36. El que cree en el Hijo, ¿cómo va a creer en el Hijo? Cuando el Hijo le predique. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque el que no cree no tiene vida eterna. Entonces va a ser un espíritu que va a morir. Y dice ahí en Eclesiastés que muere como los perros, como un animal. ¿Por qué? Porque no recibió la vida eterna. Entonces ese no va para ningún lado. Ese se muere y ya no hay memoria de él. Y fue un buen perrito y algunos lo lloran, los creman, los guardan y hacen un montón de ignorancia con ellos. Pero, oiga bien, así es un ser humano que no tiene vida eterna. Pero el que tiene vida eterna, ese espíritu, vuelve a tener otra carne. Ahí es donde va la vida eterna. Muchos le llaman reencarnación. Entonces yo tuve que estar bien claro para poder enseñarle esto. Porque muchos no creen en la reencarnación. Y de hecho yo tampoco creía. No entendía que podía ser posible, pero no sabía cómo era. Ahora que está escrito con los ojos del entendimiento alumbrado, le estoy mostrando cómo es la vida eterna. Entonces es necesario que esto quede bien claro. Si me paso de los 20 minutos que tenía pensado, pues ni modo. Pero la vida eterna es esto. Una predicación que trae un beneficio en la mente, que lo aparta de los demás, que lo sienta en lugares celestiales. Y esa es una posición. Entonces, obviamente, este cuerpo que usted está viendo a través de la imagen, tiene que llegar a destruirse. Pero la mente que está aquí adentro, entonces esa es eterna. El espíritu es eterno. De hecho, es el mismo que tenía Jesús de Nazaret. Por eso es que el entendimiento que le estoy dando yo es el correcto. Ahora, si quería verme con caites como estaba el judío de hace 2000 años, no es lo que se ve. O sea, malas noticias. No es lo que se ve. Es lo que se oye. Esto es duro, es difícil, pero es la verdad. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ir a Juan 5:24. Juan 5:24 dice así: de cierto os digo, de cierto os digo, el que oye mi palabra, hablando Jesús de Nazaret, porque estas palabras que yo le estoy leyendo son las mismas que él dijo. Entonces dice, el que oye mi palabra
y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estar en muerte es tener la ignorancia en la mente. Y como así termina su vida carnal, entonces esa mente no va para ninguna parte. ¿Me estoy dando a entender ahora? Entonces, el que oye la palabra de Jesús, ese pasa de muerte a vida. Ese resucita de los muertos. Sale de los muertos, se levanta de los muertos. Entonces, no está difícil de entenderlo. Lo que cuesta es creerlo. Voy a seguir. Juan 17, del 1 al 5. Juan 17, del 1 al 5. Usted lo puede leer en su casa. Y aquí dice algo Jesús de Nazaret que está bien claro, pero nadie lo podía ver. Tenía que verse con los ojos del entendimiento alumbrados. Así que ponga atención y se lo voy a leer bien despacio. Estas cosas, Juan 17, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Él llegó al final de su predicación. Padre, la hora ha llegado. Y hace un ruego, hace una súplica. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. No está hablando de Él, porque Él ya terminó su labor. O sea, la gloria que el Padre puso en Él, Él se la trasladó a los de aquel tiempo, que no le entendieron. Eso no tenía nada que ver. Pero Jesús está diciendo, la hora ha llegado. Entonces glorifica a tu Hijo. Era el Hijo que iba a venir. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Quiere decir que si el Hijo no tiene la gloria del Padre, no podía predicar esto. Entonces dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Al tener la gloria del Padre se iba a poder predicar el evangelio mismo con el entendimiento correcto. Entonces dice: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. No estaba hablando de Él, porque Él hace 2000 años murió y nadie conocía la vida eterna, ni tenía la doctrina de la vida eterna, porque entendimiento no había. Entonces dice: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Quién era el que iba a dar vida eterna? Aquel que iba a ser levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Entonces hoy está siendo levantado para que todos tengan la oportunidad de creer en esta doctrina y tener vida eterna. Entonces dice 3. Y esta es la vida eterna. Oiga bien, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es que conozcan que hay un solo Dios, hay un solo Padre, y a Jesucristo que Él envió. Entonces, al que Él envió, ya sea el Hijo del Hombre o a Jesús de Nazaret, no hay que adorarlo. Hay que creerle a la doctrina. Ahora bien, hay un solo Dios. Esa es la vida eterna. Y entender que hay un Jesucristo que envió hace 2000 años y un Hijo del Hombre que es el que le está predicando la doctrina de la vida eterna. Entonces dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús dice: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Allá está hablando por él. ¿Por qué? Para que entienda que en la primera parte no era de él. Ahora sí está hablando de él. Entonces el verso 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado o al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces ahora vemos que él habla de que glorifique al Hijo para que tenga la sabiduría, para que tenga los ojos del entendimiento alumbrados para poder predicar esta doctrina y darle vida a los que le dio. ¿Cuáles son los que me dio? Los que me oyen. Por eso es que Jesús decía: de los que me diste no perdí ni uno solo, sino el hijo de perdición. Entonces todo eso sí lo conoce la religión. Entonces ahora vamos a terminar con el capítulo 12 de Juan. En el capítulo 12 de Juan dice Jesús, 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y ahora el 50 dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. La gloria es del Padre, porque el Padre le dio la gloria al Hijo para que pudiera predicar, y le dio la gloria al Hijo del Hombre para que también tuviera los ojos del entendimiento alumbrados y poder dar vida eterna a los que le oyen. Esto no se queda aquí, esto va para más. Yo hace 2 meses no entendía qué era la vida eterna, porque esto Dios me lo va revelando conforme conforme se van dando las enseñanzas. Así pues, para mí es un privilegio compartir esto con ustedes como la iglesia, como el pueblo escogido de Dios, como los que Él predestinó para que tuvieran vida eterna. Y esa vida eterna es un beneficio que se va a ir aclarando más adelante. O sea, ahorita solo comienza. Y de hecho, es algo como un regalo de Dios para los que tenemos los ojos del entendimiento alumbrados y los que hemos venido siendo obedientes a esta palabra. Esto ha sido todo por hoy y nos despedimos como siempre. Bendecidos con toda bendición.